Hay un momento muy silencioso en muchas relaciones largas que casi nadie se anima a nombrar, y es cuando el sexo sigue existiendo, pero ya no se siente vivo, cuando ocurre sin pelea, sin drama, pero también sin esa chispa que antes hacía que el cuerpo reaccionara solo. En el programa de hoy quiero que hablemos de eso sin vergüenza y sin culpas, porque cuando el encuentro se vuelve mecánico no significa que el amor se terminó, muchas veces significa algo mucho más simple y más humano, que la conexión emocional y el deseo dejaron de caminar al mismo ritmo. Lo veo todo el tiempo en consulta y también en conversaciones privadas con mujeres que aman a su pareja, que no quieren separarse, que no quieren buscar nada afuera, pero que sienten que algo se apagó por dentro y no saben cómo decirlo sin herir, sin presionar o sin sentirse rechazadas. Y lo primero que necesito que entiendas es que el deseo no muere de golpe. El deseo se va adormeciendo cuando el cuerpo deja de sentirse invitado y empieza a sentirse obligado. Hoy no vamos a hablar de trucos ni de actuaciones forzadas, vamos a hablar de comprensión, de volver a leer lo que está pasando entre ustedes y de abrir un camino posible para que el deseo vuelva a sentirse natural, sin presión y sin juegos mentales. Porque cuando una mujer entiende por qué el sexo se volvió automático, deja de culparse y empieza a recuperar algo muy poderoso, la capacidad de generar conexión real desde su presencia. Quédate conmigo, porque lo que viene no es mágico ni instantáneo, pero es profundamente transformador cuando se aplica con conciencia y respeto por ti misma y por la relación. Cuando el sexo se vuelve mecánico, casi siempre la raíz no está en el cuerpo, sino en una desconexión mucho más sutil que se fue instalando con el tiempo. No es falta de deseo, es falta de espacio interno para desear. La rutina, el cansancio, las conversaciones pendientes, las pequeñas decepciones no dichas y esa sensación de tener que cumplir con todo van cerrando el canal por donde antes circulaba la curiosidad, la ternura y la tensión erótica. Muchas mujeres creen que el problema es no tener ganas, cuando en realidad el cuerpo está reaccionando a algo muy concreto, dejó de sentirse seguro para jugar. El deseo necesita relajación emocional, necesita sentir que no está siendo evaluado, exigido o comparado con versiones pasadas de la relación. Cuando el sexo entra en modo automático, suele ser porque el encuentro dejó de ser un lugar de conexión y pasó a ser un espacio de expectativa silenciosa, donde una parte da y la otra responde sin presencia real. Aquí hay algo importante que casi nadie dice en voz alta. El deseo no responde bien a la obligación, ni siquiera cuando viene disfrazada de buena intención. Muchas mujeres siguen teniendo sexo por amor, por cuidado, por miedo a perder al otro, pero el cuerpo registra otra cosa, registra tensión, y esa tensión apaga la sensibilidad poco a poco. Por eso, antes de pensar en reactivar nada, necesitamos comprender qué cerró ese espacio íntimo entre ustedes sin acusar y sin dramatizar, porque cuando se entiende la raíz, el camino de regreso deja de parecer imposible y empieza a sentirse humano y alcanzable. El primer punto de reconexión no tiene que ver con el cuerpo ni con la cama, tiene que ver con la seguridad emocional que existe entre ustedes cuando no están teniendo sexo. Muchas veces el deseo se apaga porque el espacio íntimo dejó de sentirse predecible y cálido y pasó a sentirse tenso, silencioso o lleno de cosas no dichas. El cuerpo femenino, cuando percibe ese clima, se protege, se cierra y entra en modo automático sin que la mujer lo decida conscientemente. Aquí no hablamos de grandes conversaciones dramáticas ni de exigir cambios inmediatos. Hablamos de pequeñas señales diarias que le devuelven al vínculo una sensación de calma, de cercanía y de «estamos bien». Miradas sin prisa, contactos sin intención sexual inmediata, palabras que no buscan corregir ni reclamar, sino simplemente estar. Cuando una mujer deja de sentirse evaluada y empieza a sentirse acompañada, algo interno se relaja, y ese relajamiento es la base del deseo.
Muchos encuentros se vuelven mecánicos porque el sexo se transformó en el único momento de contacto real de la pareja, cargándolo de una presión enorme. El cuerpo lo sabe y responde apagándose. Por eso, este primer paso consiste en volver a construir intimidad fuera de la cama, para que cuando el encuentro ocurra, no tenga que sostenerlo todo solo. Si quieres seguir una reconexión guiada completa, sin improvisar ni forzarte, en el primer comentario te dejé la guía El poder de Afrodita, pensada para ayudarte a recuperar el deseo de forma natural y consciente. Una vez que la seguridad emocional empieza a reconstruirse, aparece un elemento que muchas relaciones largas pierden sin darse cuenta: la tensión saludable. No hablo de conflicto ni de distancia fría. Hablo de esa sensación sutil de que el otro no está completamente disponible todo el tiempo, de que todavía existe un espacio donde el deseo puede asomarse y elegir acercarse. Cuando todo está dicho, explicado y previsible, el cuerpo deja de reaccionar. En muchas parejas, especialmente cuando hay cariño y rutina, la mujer entra en un rol de presencia constante, de disponibilidad total, de resolver, de anticipar, de sostener. Eso crea estabilidad, sí, pero también aplana la energía erótica. El deseo necesita sentir un pequeño margen de misterio, no para generar inseguridad, sino para devolverle al encuentro la sensación de elección y no de cumplimiento. Aquí la reconexión no pasa por alejarse ni por jugar a la indiferencia, sino por volver a habitarte. Recuperar espacios propios, tiempos donde no estás en función del vínculo, gestos donde no estás pidiendo respuesta ni validación inmediata. Cuando una mujer vuelve a sentirse centrada en sí misma, algo cambia en su energía, y eso se percibe sin palabras. La tensión saludable nace cuando dejas de empujar el encuentro y permites que aparezca. Cuando el cuerpo siente que puede desear sin obligación, el sexo deja de ser mecánico y empieza poco a poco a recuperar sensibilidad. No es rapidez, es profundidad, y es ahí donde el deseo empieza a despertarse de nuevo. Cuando la base emocional y la tensión saludable empiezan a acomodarse, llega un momento delicado que muchas mujeres viven con miedo. Volver a invitar al encuentro sin sentir que están presionando o mendigando deseo. Aquí es donde muchas se bloquean, porque confunden invitación con insistencia, y no son lo mismo. La invitación verdadera no empuja, no exige respuesta inmediata y no viene cargada de expectativa. Invitar sin presión es permitir que el deseo tenga espacio para aparecer por sí solo. Es un gesto, una cercanía, una presencia que no está reclamando nada. Puede ser un contacto que no busca terminar en sexo, una mirada sostenida sin pregunta, una caricia que no avanza y justamente por eso despierta curiosidad. El cuerpo masculino responde mucho más a lo que no se le exige que a lo que se le solicita directamente. Cuando el sexo se volvió mecánico, muchas veces fue porque el encuentro dejó de ser un lugar de elección y pasó a sentirse como una tarea implícita. Esta forma de invitar devuelve algo esencial, la sensación de libertad. Y cuando hay libertad, el deseo puede moverse de nuevo. Aquí es importante soltar el control del resultado. No todo gesto tiene que terminar en sexo para ser valioso. De hecho, cuando la mujer se permite acercarse sin agenda, el clima cambia, el cuerpo se relaja y la respuesta del otro se vuelve más auténtica. La invitación sin presión no busca una noche perfecta, busca reabrir el canal del deseo poco a poco, con respeto por el ritmo de ambos. Para que todo esto no se quede solo en comprensión emocional, es importante darle al cuerpo una experiencia distinta, algo pequeño y sostenido que lo saque del piloto automático. No se trata de cambiarlo todo en una semana, sino de crear un ritmo nuevo que el sistema nervioso pueda reconocer como seguro y estimulante al mismo tiempo. Por eso, esta etapa funciona mejor cuando se vive como una reconexión guiada y no como un desafío que hay que cumplir. Durante los próximos días, la clave es bajar la expectativa y subir la presencia. Menos pensar en resultados y más atención a cómo te sientes tú en el vínculo. Prioriza momentos de cercanía que no tengan como objetivo terminar en sexo.
espacios donde el contacto exista sin urgencia y donde el cuerpo pueda volver a asociar al otro con calma, placer y curiosidad. Cuando el deseo siente que no está siendo empujado, empieza a despertar solo. También es importante observarte. Notar cuándo te tensas, cuándo esperas algo, cuándo te desconectas para protegerte. Esa conciencia cambia más que cualquier técnica, porque te devuelve al cuerpo y al momento presente. El deseo no responde a la exigencia, responde a la coherencia emocional. Si algo no ocurre de inmediato, no lo tomes como retroceso. El cuerpo necesita tiempo para confiar otra vez. Cada gesto sin presión, cada encuentro sin obligación, va reconstruyendo la sensibilidad que parecía perdida. Este plan no busca acelerar nada, busca crear las condiciones para que el deseo vuelva a sentirse propio y compartido. Quiero cerrar este encuentro con algo muy importante, especialmente si llegaste hasta aquí sintiendo cansancio, duda o miedo de que la chispa no vuelva. El deseo en las relaciones largas no se pierde para siempre, pero sí cambia de forma, y cuando intentamos recuperarlo usando las mismas dinámicas que lo apagaron, lo único que conseguimos es más frustración. Por eso este camino no va de volver a ser como antes, va de crear una intimidad nueva, más consciente y más honesta con el momento vital que estás viviendo hoy. Muchas mujeres creen que para reavivar el deseo necesitan esforzarse más, hacer más, dar más, cuando en realidad lo que transforma la dinámica es aprender a estar de otra manera, con más presencia, más conexión contigo misma y menos autoexigencia. El sexo deja de ser mecánico cuando deja de ser una prueba y vuelve a ser un espacio de encuentro real, incluso imperfecto, pero vivo. Si algo de todo esto resonó contigo, no lo descartes ni lo apures. Déjalo asentarse. El cuerpo entiende antes que la mente cuando algo empieza a cambiar, y recuerda que no estás rota, no estás fallando y no estás sola en esto. Estás atravesando una etapa común en relaciones reales, y eso también puede ser el inicio de una reconexión profunda si se aborda con respeto y claridad. Gracias por quedarte hasta el final y por permitirte mirar este tema con honestidad. Si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones, te invito a quedarte por aquí y acompañarme en los próximos encuentros.